Muchas gracias a Josefa, muchas gracias José por acompañarnos, ya los voy a presentar. Y a todos los que nos están escuchando, este es el cuarto café de alto impacto de una serie de cuatro, así que es el último que hemos tenido durante este último mes y medio. Como ustedes saben, esto lo organiza el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica en conjunto con el Global Steering Group Chile, que es el GSG, un nombre complicado, que es la fundación o corporación que está promoviendo la inversión de impacto en nuestro país y es uno de los más de 30 países donde tiene sede este GSG que está fundado en Londres. Las temáticas que se han visto hasta ahora han sido las cuatro, básicamente los cuatro características de la inversión de impacto. Partió el primer café con la intencionalidad de la inversión, que es precisamente uno de los atributos y que vamos hoy día a volver a conversar respecto de eso, de la inversión de impacto. Lo segundo fue la pregunta de cómo se genera el impacto y ahí cuáles son aquellos ámbitos y en aquellos aspectos y cómo los instrumentos financieros pueden generar el impacto. Lo tercero es el retorno financiero, que es una gran pregunta y siempre en el mundo de la inversión de impacto está la pregunta es el impacto primero o el retorno primero y esa es como una dualidad que se enfrenta y hoy día nos convoca la medición y que también es un aspecto clave en la inversión de impacto. Lo que no se mide no existe, decía uno de los panelistas en este mismo café, así que por eso mismo es que queremos conversar de esto. Con dos excelentes expositores, Josefa, y aquí aprovecho de presentarte. La Josefa es, de partida, es muy asertiva, creo que es la primera característica que tengo que decir de Josefa, además de ser abogada, ha sido profesora en la universidad varias veces y hoy día su principal ocupación es ser presidenta ejecutiva del sistema de empresas B, que como ustedes saben son las empresas que trabajan por un sistema más inclusivo, más equitativo y regenerativo, como lo aclaró la propia Josefa. Además está en el directorio de varias instituciones y empresas, en Cumplo, en eClass, es directora del GSG también, de varias fundaciones, miembro del Consejo por la Acción Climática también, eh, ha ejercido como abogado en distintas oportunidades y tiene un posgrado en comunicación, así que sabe del tema por distintos ámbitos. Y también nos acompaña José. José ha tenido una buena parte de su carrera en Chile y otra buena parte en Estados Unidos. Ingeniero comercial, magíster, doctorado en el MIT. Hoy es director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, donde también es profesor asociado del JPAL, si no me equivoco, José. Y, y además, bueno, mientras estuviste en Estados Unidos, en Washington, en el Brookings Institution, también hiciste clases en la universidad allá. Y además el área de investigación tuya o el área de especialización tuya es precisamente el comportamiento financiero en los hogares a nivel familiar y la economía laboral. Así que precisamente ambos expositores hoy día nos pueden ayudar en este tema de la medición y sin más nos vamos a la primera pregunta y Josefa, quiero que tirarte a ti al ruedo. El formato, como ustedes saben, es una primera pregunta más amplia donde se pueden explayar y después vamos a ir recibiendo preguntas de los participantes. Así que vamos a ir conversando a medida que esto va avanzando. Entonces, Josefa, la primera pregunta es, eh, de partida, ¿por qué es tan importante medir? Y creo que eso puede ser una respuesta media evidente, una pregunta media obvia, pero yo creo que tiene unos varios dobleces, así que esa sería la primera pregunta, decir, oye, ¿por qué nos importa medir? ¿Medir para qué? Y ahí creo que la experiencia tuya, y la segunda pregunta es al tiro, ¿cómo se hace y cómo se mide? Y creo que eso es parte de lo que todos nos preguntamos, así que cuéntanos ahí cuál ha sido tu experiencia en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Javier, gracias al DSG y al Centro de Gobierno Corporativo de la Católica. Eh, Hola, tocayo José, estamos José y José hoy día. Eh, para comenzar, y siendo tan temprano y es de diciembre, quizá déjame ir un poquito más atrás, porque si te contesto al tiro, por aquí medir, ¿para qué impacto? ¿Ah? Eh, y esto hay que comprenderlo como un cambio de paradigma. ¿Por qué de repente, cuando solo nos interesaba la rentabilidad, resulta que parece que ahora todos están hablando de impacto? ¿La rentabilidad dejó de ser importante?
¿Es un reemplazo? ¿Es un giro planetario? ¿De qué estamos hablando? Entonces, quizás acá para nuestro público más joven, comprendamos que en un minuto la rentabilidad lo era todo, y de manera gradual, o como quieran, se empezó a hablar de estas externalidades. Las externalidades tanto positivas como negativas que producía una empresa, una industria, y esas externalidades se empezaron a gestionar. Las externalidades negativas, sobre todo, porque claro, en algún minuto cuando el mundo estaba en la extrema pobreza, la verdad es que nadie estaba preocupado del humo que salía de la chimenea, pero después estas cosas nos empezaron a importar, y bien por eso. Y pasamos de las externalidades al impacto. Y la gracia del impacto es que es no solamente el impacto, sino que un impacto positivo. Y como hablábamos en las sesiones anteriores, a poner una intención en el impacto positivo. Ahora, ¿por qué es tan importante medirlo? Bueno, acá viene. Por varias razones. Una, porque ese impacto, para salir del área de, digamos, subjetiva de la intencionalidad, por un lado. Segundo, para poder gestionarlo, para poder transparentarlo, y para poder, digamos, reportarlo. Para mí la medición también implica el hacerse muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas, y también acá desde el lado quizás más humanista de la administración de las empresas, esas buenas preguntas hay muchos que no nos las hacemos, no porque seamos malas personas, sino porque no se nos ocurre. Y resulta que en el mundo hay un montón de instituciones que están, digamos, poniendo a disposición de nosotros muy buenas métricas de impacto, que como les decía, a veces son cosas que no se nos ocurren y tienen que ver con, bueno, ¿y qué es el impacto? El impacto tiene que ver cómo tú le cambias la vida a las personas o a las condiciones medioambientales. O sea, el impacto socioambiental tiene que ver con cuantificar el alcance, el cambio de condiciones, el cambio de conducta, y los cambios que se generan en las vidas de las personas de manera que se pueden beneficiar con mi conducta, con mi proyecto, con lo que hace mi empresa. Entonces, evidentemente, cuantificar ese alcance, ese cambio de conducta, ese cambio de condiciones, o sea, mejoran las condiciones, tiene que ver, yo creo que tiene un montón de buenas consecuencias. De partida, te conecta con el propósito de la empresa. Bueno, después podríamos hablar si primero el propósito, después el impacto del propósito, yo creo que se retroalimentan mutuamente. Conecta con el propósito, te ayuda a gestionarlo correctamente y no como una consecuencia así de lo que hice o no hice, te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. Es una información que tú levantas justamente para seguir tomando buenas decisiones de inversión. Y en un mundo como el de hoy, en que la empresa está, por decirlo menos, cuestionada, está desafiada, qué mejor que tener estos paneles de control bien claritos. Tanto lo que tú quieres hacer, cómo tú planificas lo que quieres hacer, lo que tú declaras que quieres hacer, cómo lo estás haciendo. Y bueno, y por último, súper importante para este mundo de la inversión de impacto y para el mundo que yo represento de las empresas B, que este impacto, esta generación de impacto, cómo está en el corazón del modelo de negocio, que no emana de un departamento, digamos, anexo a la empresa, que con una mano hago una cosa y con la otra mano como que arreglo la cuestión. Que emane del corazón del modelo de negocio. Y eso significa que ese impacto va a repercutir, por ejemplo, en los KPI de los gerentes de la empresa, que es un tema de directorio, no es un tema del periodista, con todo el cariño y respeto del periodista, no es un tema, ¿me entiendes?, de la persona que hace comunicación, es un tema de directorio, es un tema, como te decía, que repercute en los KPI, y en el fondo la organización completa se está moviendo por el impacto, o al menos con esta armonización rentabilidad-impacto. No sé si contesté todas las preguntas, ¿faltó algo?
¿Cómo se No, lee? surgieron varias preguntas, así que, pero las vamos a dejar ahí O sea, lo para, dejé más enredado, lo dejé más claro, enredado. no, si vamos bien, esto es paso a paso. José, quiero tirarte a ti al ruedo ahora. Quizás la misma mirada que nos da la Josefa desde la gestión de las empresas, también mirarlo desde el ámbito en el que tú estás, que es la academia, y que es cómo va el tema de la medición del impacto se va metiendo dentro de estas variables relevantes a la hora de administrar una empresa. ¿Y cómo lo ven ustedes desde la universidad, desde la academia donde tú estás? Gracias, José, por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación y la verdad, después de la respuesta de Josefa, es duro tratar de aportar un poco más, pero tratemos de dar un paso un poquito distinto acá. Yo creo que uno de los elementos importantes, tú repetiste una frase que se ha dicho harto y que la ocupó alguien que conozco bastante en algún panel anterior, que es lo que no se mide no existe. Y en ese sentido yo creo que Josefa apunta bastante, por ejemplo, cuando habla de KPIs y habla bastante de métricas. Uno de los desafíos justamente acá es, pensemos una inversión que no tiene impacto. Tú siempre tienes alguna manera de valorarlo. Hay cierto que hay algunas inversiones que nos cuesta mucho determinar efectivamente si son particularmente eficientes o una serie de cosas. Pero en el sentido de una inversión de impacto, necesitamos saber si efectivamente lo que estamos haciendo está generando aquello que queremos que genere o si puede haber una mejor manera de generarlo. Y cuando nos queremos hacer esa pregunta, justamente es donde tú requieres empezar a medir y si el impacto es lo que finalmente quieres encontrar, tienes que de alguna manera poder medirlo, si no el debate o la conversación o las tomas de decisiones empieza a ponerse un poco nebulosa. Yo creo que ese es un primer elemento. Y yo creo que el otro elemento que también lo plantea un poco Josefa, yo creo que ahí donde uno empuja un poco es que te permite llevar a conceptos distintos. Porque una cosa es generar un resultado y otra cosa es generar impacto. Y esa es una diferenciación que cuando no mides el impacto no la puedes tener. ¿Ya? Déjame plantearlo de la siguiente manera un poco. Hay varias consideraciones, pero partamos con una. Yo puedo, por ejemplo, estar enfocado en un tema específico de generar acceso a crédito. Y aquí el caso más famoso es microfinanzas. Entonces tú puedes mostrarle que efectivamente lograste generar crédito, que hubo cierto crecimiento en las empresas o en las personas que querías que tú apoyar. Pero la consideración de si eso generó el impacto que tú querías lograr es un paso siguiente y a veces la respuesta no es necesariamente la misma que cuando tú hiciste el primer análisis respecto de los resultados, pero no necesariamente el impacto. Y esto también te permite llevar a otras preguntas un poco más allá, que un poco, por ejemplo, decir, si tú generaste de alguna manera algo que algunos llaman adicionalidad, o sea, si tú generaste algo extra, ¿ya? Y la medición de impacto también te obliga a hacer preguntas que son bien complicadas y que a veces son difíciles de escuchar. Y también te hace pensar, yo creo que eso también es un elemento que Josefa recalcaba, te hace pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Yo creo que en ese Ahí sentido hay dos déjame, etapas. déjame, ahí- Dale. déjame ahí ¿Mm? interrumpirte, José, un segundo, porque yo creo que ese Sí. ejemplo es muy clarificador y ahí quizás profundizar. Entonces, cuando tú dices, oye, yo entrego un microcrédito y hay una serie de indicadores que nos van a medir respecto de cómo se está comportando el negocio financiero, ¿cierto? Ujú. Respecto del riesgo, respecto del retorno, respecto de la morosidad, etcétera. Pero tú dices, oye, hay que medir qué impacto estoy generando con ese crédito. ¿Cómo, qué mides o cómo puedes medir el impacto que puede estar generando con ese microcrédito? ¿Qué Buena, tipo de buena variable y pregunta, cómo las Javier. cuantificas? Déjame darte un ejemplo, justamente ya un poco sellado. Déjame darte un ejemplo de lo complicado que a veces es medir impacto. Supongamos que amanezco yo hoy día enfermo, me duele la cabeza, tengo fiebre. Lo primero que uno tiende a hacer es tomar algún remedio. Entonces, aquí se te parece uno de los primeros desafíos del impacto. Si yo voy y después digo, bueno, ¿cómo se siente aquella persona que tomó un remedio? Lo más probable que vas a encontrar es que los que toman remedio están enfermos. Entonces, la reacción rápida es decir, los remedios enferman a la gente. Pero en realidad no es eso lo que está ocurriendo. Y esa es una de las consideraciones básicas de evaluación de impacto. La evaluación de impacto al final aquí lo que tú quieres decir es, si yo no hubiera hecho esto, o sea, si yo no hubiera tomado medicina, ¿cómo esta persona habría estado sin la medicina? ¿Qué tan rápido se hubiera recuperado? Y en ese sentido aparecen las preguntas que son un poco más allá, porque si tú das un crédito, probablemente la empresa va a crecer. Es natural, tú pensarías que con un mayor influjo de recursos la empresa va a poder expandir. Pero la pregunta ahí, por ejemplo, es si el propósito final es generar un aumento en el bienestar, por ejemplo, reflejado en mejor educación de los niños, mejor acceso a salud, por ejemplo, mayor acceso a calorías o a calorías de mejor calidad, no calorías que estén asociadas a buena cantidad de nutrientes.
Esa es la medida de impacto. Entonces, tú tienes un doble desafío. Uno es qué es lo que es el producto, el resultado directo de tu intervención y qué es lo que es impacto. Y segundo es, ¿qué hubiera pasado si yo no lo hubiera hecho? Ese es un test súper duro, porque en el fondo dice, si yo saco el dinero que puse acá, ¿qué hubiera pasado con eso? Yo creo que ahí hay preguntas que son súper interesantes. Entonces, yo creo que el desafío de la medición de impacto justamente, yo creo que te fuerza a pensar bien el qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y sobre todo, hacerte la pregunta si lo estás logrando hacer o no. Y yo creo que eso es esencial, porque en el fondo, si tú no, empecemos fuera de la evaluación de impacto, si una línea de negocio no está funcionando, tú quieres replantearte cómo lo estás haciendo. Y yo creo que lo mismo es válido en impacto. O sea, si yo no estoy logrando el impacto que quiero, ¿qué debo cambiar para lograr ese impacto al que quiero llegar? Y en ese sentido está el elemento extra. Y lo que es importante en el fondo es que aquí te aparecen, por ejemplo, elementos importantes. A veces hacer una muy buena medición de impacto es más lento de lo que tú querrías hacer para poder reaccionar rápido. A veces el pivotear, como dice en innovación, requiere una agilidad que a veces la evaluación de impacto no la tiene. Pero sí se puede hacer, por ejemplo, si tú te planteas, y yo creo que aquí va un poco al primer café que hubo, que la intencionalidad. ¿Cómo yo intenciono esto? Tal vez si tú te logras preguntar desde el inicio, es más fácil al menos tener una noción de qué es lo que tengo que mirar. Y lo otro que hay es que a veces los impactos son de largo plazo. Entonces tú tienes que tener una buena idea de qué variables puedo cambiar y qué cosa quiero generar hoy, porque eso va a tener una buena relación con lo que viene después. Y ahí a lo mejor tú no quieres hacer la evaluación de impacto en el momento, pero si quieres basarte en buena evidencia respecto al impacto. Entonces, si tú quieres decir, por ejemplo, me gustaría que los hijos de estas familias que yo apoyo, mediante una acción, por ejemplo, de reciclaje o una acción de crédito, van a tener un mejor acceso a salud, van a tener mejor acceso a educación. Eso no lo vas a tener ahora para poder pivotear rápido. Y ahí en el fondo es bueno tener una buena noción de que cuando yo entiendo el concepto de impacto, la cadena lógica, la cadena causal específicamente, yo puedo tomar evidencia que ya existe y tomar buenas decisiones. Yo creo que aparte de la evaluación de impacto en sí mismo, es bueno el plantearte cómo tú valorías el impacto, cuál es el impacto que quieres generar, porque eso te lleva a decir, bueno, ¿cómo voy desde la inversión inicial al impacto final que yo quiero llegar? Y esa cadena lógica, yo creo que también es un paso súper importante que te fuerza cuando tú dices, bueno, evaluemos el impacto, midámoslo. Ahí, Yo creo que eso es José, un buen elemento. se me abren varias preguntas. Gracias por tu respuesta. Y ahí, la primera de ellas es precisamente entrar como a los instrumentos de medición de impacto. O sea, ¿qué instrumentos existen? ¿Cuáles están funcionando? ¿Qué ejemplos quizás que a uno le ayudan los ejemplos a entender? O sea, hoy día, porque tú, claro, a la hora de medir retorno, a la hora de medir riesgo, hay sistemas súper establecidos, súper conocidos, compartidos, que el mercado sabe leer. Cuando uno llega a impacto, entra en una suerte como de cosas entre nueva, media gris, quizás más subjetiva. ¿Qué instrumentos hoy día existen y que además tengan características que otros lo puedan entender y compartir? Y ahí no sé si Josefa o José quieren. Um, José ya abrió el micrófono, así que Dejo una, ya. descansar un poquito y después te vayan los vale, instrumentos. Bien, Yo bien. creo que es súper importante aclarar que estamos que en estos temas estamos acá abriendo camino todavía. Esto es un tema en construcción y bueno, otra de las dificultades, además de las que nombraba José, es esa, que todavía estamos recién como en el minuto del cambio de conciencia, del cambio de paradigma, entonces no es tan simple como, por ejemplo, en los temas contables, que ya hasta nos pusimos de acuerdo en los países cuál es la contabilidad que tenemos que usar todo. Acá no existe la Biblia del impacto, lamentablemente todavía no. Entonces, pero eso no debiera ser razón ni para desanimarnos, ni para decir, no, no, chao, o sea, cuando exista la Biblia de impacto, voy a medir el impacto. Porque hay una serie de herramientas que sin ser perfectas son muy buenas. Y insisto acá en lo anterior, el tema tiene que ver con hacerse buenas preguntas que le van a hacer bien a tu proyecto, le van a hacer bien a tu empresa y le van a hacer bien al mundo. O sea, ¿qué más querís? Eso así como para introducir el tema de las herramientas. Ahora, además hay otras dificultades, porque la data que hay en impacto socioambiental, hoy en día nosotros trabajamos en un tema con la Asociación de Auditores este año, que fue un informe que le hicimos como auxiliar a la Mesa de Finanzas Verdes. Era como el auxiliar del auxiliar del auxiliar, pero no importa, pero salió un informe bien cototudo,
que mostraba que lamentablemente no solucionaba cuáles eran los problemas de las métricas. Y los problemas de las métricas eran de partida, o sea, qué medir, cómo medir, qué cosa es material y qué cosa no es material, cómo se reportan las métricas, cómo se verifican las métricas, cómo se comparan las métricas, si es obligatorio o no es obligatorio, porque si no es obligatorio, al final cada uno reporta lo que quiere. Cómo se... ¿Qué hacer para que las empresas en estos informes de sustentabilidad, por ejemplo, que están haciendo ahora, no reporten solamente lo bueno y se guarden lo malo, sino que también sean capaces de reportar las brechas? Y en fin, y en ese sentido, tanto la CMF como las superdepensiones están sacando normativas que van obligando a la empresa a hacer estos reportes que van más allá de los reportes financieros. Sí, bueno, de hecho, ¿hace cuánto? ¿Un mes se aprobó la norma, o un par de meses la norma de la Super, efectivamente, para reportar Exactamente. con Y criterios antes, así el como... año pasado, la Super de pensiones ya le está pidiendo, o sea, lo que quiero decir es contexto después de que José vaya a la... Esta cuestión no es una locura de unos hippies que inventaron loco, hagamos impacto. De verdad que esta cuestión está ocurriendo de manera muy acelerada en el mundo. Entonces, así como la CMF, al menos a aquellas empresas reguladas, o sea, emisoras de valores, de acciones, de bonos, ya van a tener que empezar a reportar sus métricas socioambientales. De la misma manera, el año pasado, la Super de AFP, esto a mí me llama la atención que no haya producido más revuelo, yo que soy ñoña estaba pero saltando arriba de la mesa, es que las AFPs deben reportar a sus afiliados cómo están midiendo nuevos riesgos. Es decir, si antes solamente le tenían que reportar cómo se medía el riesgo financiero, cambiario, de crédito, ahora tiene que medir cómo están midiendo el riesgo climático y ASG, o sea, ambiental, social y de gobierno corporativo de sus inversiones. Y eso, como les digo, es un papel súper ñoño, pero está produciendo cambios de comportamiento muy importantes. De partida, la AFP ya no se reúne solamente con el CFO de la empresa para saber cómo están los números, se está reuniendo con otras personas dentro de la empresa. Eso es un cambio de comportamiento, es muy, pero muy interesante, y perdonen acá lo ñoña y le doy el pase a Pepe para que hable de los instrumentos. Yo creo que Josefa levanta un punto súper interesante, que yo creo que también es cuál es la magnitud del impacto que tú quieres generar. Y déjame un poco tomar un ejemplo puntual que va relacionado a lo que mencionaba un poco Josefa. Si tú quieres, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero tener una base de buenas prácticas, una base de elementos simples, o quedarte con el concepto del do no harm, o sea, no hieras a nadie, pero no necesariamente vas a estar levantando a alguien. Probablemente las métricas y las medidas de impacto son evitar hacer ciertas cosas que sabemos que son malas. Ahora, después viene la pregunta si tú como empresa o tú como inversionista quieres apoyar a una empresa que está en esa etapa o quieres impulsarlo más allá. Pero yo creo que el primer elemento es un poco definir, bueno, hacia dónde quieres llegar. Y ahí en el fondo, mientras más profundo o digamos más hacia adelante, más cercano a un impacto directo en las personas, para hacer una diferencia importante, yo creo que ahí es donde aparecen herramientas y cada vez se hace un poco más complicado y se requiere pensar un poco más lo que está ahí, porque en el fondo tal vez algunos de los elementos más simples es fácil o hay evidencia que nos permite decir, ya, mira, esto es lo que tenemos que evitar o esto es lo que tenemos que hacer para lograr eso. Cuando queremos entrar más profundo está la pregunta, efectivamente, lo que yo iba antes. O sea, en el fondo, si nos quedamos mediciones simples, podemos caer en esto de, oye, claro, chuta, esta medicina no es buena porque en el fondo, si tú miras quién la toma versus quién no la toma, los que la toman están enfermos. El problema es que ahí la causalidad va al revés. La tomas porque estás enfermo. Y ahí la pregunta que tienes que hacerte es, bueno, esta persona se mejoró más rápido, esta persona que es un poco el debate que hemos tenido con las vacunas, si tú lo piensas. El debate de las vacunas es ese. Es decir, bueno, la persona que se vacunó se puede haber sentido muy mal al momento de vacunarse, pero ¿qué pasa después cuando queda expuesta a la infección? Y ahí hay todo un debate específico respecto de tales cosas y ha habido una conversación de, bueno, evita el contagio o evita los casos extremos, que son dos medidas distintas y pueden tener un alcance distinto. Yo creo que lo mismo pasa después. Aquí, digamos, y aquí me pongo un poco el gorro de afiliado de JPAL, en el fondo es importante acá también plantearse, yo creo que el elemento básico, y esto lo hacen mucho en medicina y ahí lo tomamos en economía, y ese es el premio Nobel que tuvieron hace poco State of Flow, y Michael Kramer, es decir, bueno, hagamos una evaluación de impacto rigurosa que tome la evaluación de una evaluación aleatoria, donde básicamente
asignamos aleatoriamente grupos que van a recibir o no recibir aquello que estamos intentando hacer. Por ejemplo, estamos apoyando una fundación o una empresa B, o un cierto servicio que tiene características de este estilo. Eso yo creo que es el elemento estándar en evaluación de este tipo de actividades. Surge con programas sociales, pero esto tú lo puedes hacer a nivel de empresa, incluso en cosas no de impacto. Pero pensemos en el impacto específico. Entonces, tú estás haciendo una inversión de impacto que, por ejemplo, lo que intenta hacer es generar un sistema de reciclaje para entrar en un tema de economía circular en comunidades alejadas, por ejemplo, que donde es más complicado la basura, tiendes a contaminar fuerte. Bueno, asigna ciertas comunidades a recibir el programa y después mides aquello que quieres medir, los resultados directos y aquellos que son efectivamente el impacto. ¿Qué ventaja puede tener esto? Puede ser caro a veces no lo es tan caro. Aquí yo creo que hay harto que uno piensa que es caro, pero no es tan caro muchas veces. Muchas veces los datos están. Pero el proceso de hacer eso ya te lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo que quiero impactar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué de mi inversión genera este impacto y estos resultados intermedios que me llevan al impacto? Alternativas hay, y esto particularmente si no partiste haciéndolo así porque partiste tu inversión y después dijiste quiero medirlo, hay alternativas, algunas son muy rigurosas, algunas van a tener algunos problemas, otros no. Pero yo creo que el punto esencial es que hay herramientas intermedias, podemos hacer comparaciones, podemos hacer, por ejemplo, comparaciones, decir, mira, ciertos lugares sí logré llegar, ciertos lugares no logré llegar porque no teníamos los recursos, tuvimos que concentrarnos en cierta zona geográfica, y eso en el fondo te permite hacer una evaluación. Ahí tenemos métodos estadísticos que son muy comunes y se puede trabajar. Yo creo que el elemento importante, que un poco lo que quiero recalcar, lo que algo mencionado Josefa un par de veces, es el hacerte las preguntas. Yo creo que es uno de los principales resultados de pensar en impacto y en evaluar el impacto. Y Porque te obliga a cuestionar qué es lo que estás haciendo. ahí José y Josefa, ¿Mm? y yo Javier, así que somos tres J. Tengo una pregunta que surge de algo que han dicho ambos, que es, ¿cuál es el momento para empezar a medir el impacto? Entiendo que en estricto rigor el ideal es comenzar desde el inicio y que ojalá tu inversión esté con esa intencionalidad ya diseñada para. Pero nosotros, especialmente en el GSG, nos toca que hay muchos que en el camino se dan cuenta que su inversión o su emprendimiento o su negocio genera un impacto y no incorporaron las mediciones de impacto en su origen. O al revés, abrieron un área de negocio dentro de la empresa que genera un impacto. Esto, ¿cuán purista hay que ser? O sea, si no partió desde el inicio, ya no lo hice nunca más. ¿O puedo ir incorporando mediciones en el camino de darme cuenta de que puedo tener un impacto y empezar a medirlo? O sea, ¿en qué minuto como del ciclo de la vida, de la inversión o del emprendimiento, uno puede incorporar a la variable impacto? Sigo con el vuelo yo ahí que venía, yo creo. Bueno, Mira, la peor, esto como un poco cuando uno está haciendo clase, siempre le dice a un alumno que la peor pregunta es la que no se hace. No hay peor evaluación de impacto que la que no se hace. Y entonces, en ese sentido, podemos pensar en el ideal, pero el peor de todo es cuando te diste cuenta que querías, pero decidiste no hacerlo porque no estaba en el momento perfecto. Sí, yo creo que efectivamente el primer punto es, se pueden hacer distintas evaluaciones de impacto en distintos momentos con distintas técnicas. Podemos confiar y tener distinto nivel de confianza en cuánto vamos a poder atribuir, cuánto vamos a poder medir en términos de cuánto efectivamente impactó tal medida, tal área de negocio, tal producto o tal intención o tal iniciativa que tenemos. Pero yo creo que en todo momento se puede hacer. Yo creo que el punto esencial es querer hacerlo. Yo diría que ahí donde uno se topa, independiente de la medición que uno quiera hacer, ese es el momento que uno se topa. Porque hacerlo va a requerir que tengas que pensar algo, medir algo, lo que está. Siempre es bueno partir desde el inicio, pero si no partiste desde el inicio, no importa. Y lo otro es que tú muchas veces puedes hacer una evaluación de impacto con el programa ya andando o con el producto ya lanzado. O sea, tú, mira, yo lo lancé acá, estoy haciendo esto, pero quiero efectivamente medir, o en el fondo el producto es un tema básico y yo creo que es poco controversial. ¿Cómo podemos llevarlo al siguiente nivel? Esa también es una pregunta de impacto que es súper relevante y tú lo puedes hacer. O sea, yo te diría que en general, el ideal sí, ojalá partir desde el inicio, porque muchas veces y casi siempre es muy bueno medir la situación inicial. Te ayuda mucho, ¿ya? De todo punto de vista. Pero también es bueno en el fondo a veces planteárselo al medio. Y lo otro es que cuando tú haces la evaluación de impacto, como tienes que pensar cuál es todo el mecanismo, el camino para llegar al impacto, también te ayuda a hacer una cosa que es revisar tus procesos, revisar cómo es lo que tú estás haciendo. Y eso también es muy útil. Hay muchas veces grandes partes de los productos, hay cosas que son difíciles de hacer la evaluación de impacto, son muy complicadas y tienes que confiar en evidencia que exista ya en algún otro lado. Pero es bueno a veces incluso revisar el proceso. ¿Y qué estamos? ¿Estamos logrando llegar a la gente? ¿Estamos logrando que
este programa que se ve súper espectacular lo toma el 1% del público objetivo. Y ahí la evaluación de impacto, hay que decir, wait, el programa es súper bueno, pero ¿por qué la gente no lo toma? Y eso ya per se es una buena pregunta. Entonces, a veces la evaluación de impacto te lleva a hacerte preguntas que te permiten mejorar el proceso completo. Porque no saco nada con medir el impacto si no he revisado si el programa está funcionando y llegando a quien creo que tiene que llegar. Entonces, yo te diría que la peor es la que no se hace. Josefa, por favor. No, totalmente de acuerdo. Yo en este sentido sería aún más liberal, digamos, que José. O sea, haz una medición de impacto cuando puedas, pero hazla. En el peor de los casos, si no lo hiciste desde el inicio, perdiste tiempo y perdiste algunos datos. ¿Ah? Pero hay que hacerla. Ahora, las bondades de hacerla desde el principio es un tema de diseño, como muy bien decía José. Por ejemplo, cuando tú trabajas con una teoría de cambio, sin acá alargarme y latearlos con una teoría de cambio, tú partes desde el cambio que quieres ver en el mundo y te vas hacia atrás. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, tú dices, quiero que los niños entiendan lo que lean, por decirte, o que mejoren sus habilidades de comprensión lectura. Entonces tú de ahí construyes y diseñas hacia atrás, a través de qué estrategias yo voy a lograr eso. Entonces, si tú no tienes el impacto diseñado, la métrica, y desde el inicio, claro, vas a perder tiempo en el camino, vas a perder foco, pero hazlo cuando puedas y como quieras, pero hazlo. O sea, no sigamos buscando como que, lo que les decía antes, que los datos sean perfectos, que los instrumentos sean perfectos para hacerlo, porque vamos a perder foco, vamos a perder tiempo y vamos a perder datos súper valiosos. Una pregunta que me surge esta no estaba preparada, así que no quiero sorprender. Una pregunta que surge de la conversación ahora es, ¿hay algunas inversiones o unas industrias o empresas que uno diría genuinamente, sabéis que generan un impacto positivo? No tengo idea, una clínica, un jardín infantil, una carretera. O sea que tú dices, ¿sabes qué? Estamos generando bienestar, estoy generando educación, etcétera. Pero no son inversiones de impacto. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, si yo digo, oye, yo soy una clínica, sano gente, le mejoro la calidad de vida a la gente, y es una buena inversión, efectivamente renta, tiene bajo riesgo, y un poquito más alto con la pandemia, pero ¿qué es lo qué tiene que hacer una clínica, por ejemplo, para convertirse en una inversión de impacto? O una carretera, o un colegio. ¿Qué variable hay entre una inversión normal? ¿Qué es lo que tiene que empezar a medir para transformarse en una inversión de impacto? Quien quiera. José, ¿quieres aventurarte tú? José, solo por el turno de quien venía hablando. Si quieres, yo te lo cuento como desde el punto de vista de las empresas B. ¿Ah? Bien. Perdón, no, perdón, perdón, me preguntan ahí por la ventana una cosa. Eh, Cosas pandémicas. En el caso de una empresa B, lo que tú tienes que demostrar, más allá de que tu producto, tu servicio le hace bien al mundo, tú tienes que demostrar bastante más que eso. Tú tienes que demostrar que dentro de tu propósito está el impacto positivo en las personas y en el medio ambiente. Acá también quiero hacer un tema de las empresas B, es que es social y ambiental, y que los consideramos inseparables, por varias razones, Ya. porque por lo menos en el tema ambiental es muy evidente que los grandes cambios climáticos y los desastres ambientales sin duda afectan mucho más fuertemente a las personas más vulnerables. Entonces nosotros somos social y ambiental. Entonces no basta con el giro de tu negocio, digamos. No basta Ya. con, oye, ¿quién me va a decir que este puente no tiene impacto social? ¿Quién me va a decir que esta clínica no tiene un impacto social? Tú tienes que ir un poco más allá y tienes que ir a este propósito de generar un cambio positivo, incluyendo, pero no limitado, como dicen los abogados, a tu giro, ¿ya? Quizás acá sería interesante hablar del tema del propósito un poco más largo, este propósito social y ambiental, o porque nosotros hay como dos maneras. Hablemos de una empresa B así como Moderna, que nació con el ADN B, no sé, pues te invento un Algramo, ¿ah? Que es como bien conocida, un triciclo. Eh, esa Algramo salió hoy día reconocida dentro de las empresas más reputadas por el ranking Merco por primera vez. ¿viste? Eso es solo en la Mira. nota de actualidad hoy día en la...
Mírate. Entonces, esa empresa se diseñó con esa idea de tener un impacto social y ambiental. Pero nosotros también tenemos empresas B que son más antiguas, que cuando se fundaron ni siquiera existía el sistema B, pero que esas empresas, pongámosle un caso como el Parque del Recuerdo, por ejemplo. El Parque del Recuerdo fue de las primeras empresas grandes en hacerse empresa B. ¿Y cómo llega el Parque del Recuerdo? Pongamos el mismo caso del Parque del Recuerdo, un cementerio. ¿Cómo un cementerio no va a ser un bien social? ¿Qué pasaría si no hay cementerio? O sea, tendríamos Claro. un problema sanitario complicado. ¿Cómo va más allá el Parque del Recuerdo? Perdonen el comercial, pero bueno, el Parque del Recuerdo de partida empieza por tener muy buenas prácticas sociales y ambientales, pero tampoco basta con eso. Esas buenas prácticas deben incorporarse de manera que pasen a formar parte de un modelo de negocios de impacto. Es decir, que estas prácticas son consistentes, duraderas y que se mantienen en el tiempo, que no dependen de un gerente de turno, sino que ya son parte de la cultura, de la forma de hacer las cosas. No sé si ahí me explico cómo pasó algo de ser una buena práctica a un modelo de negocios de impacto. Y lo otro es que nosotros a las empresas B les pedimos una medición, que es la evaluación de impacto B, que pensé que íbamos a hablar más de evaluaciones, pero ahora la paso, que te mide relación con los trabajadores, relación con los clientes, relación con las comunidades, impacto medioambiental y las buenas prácticas corporativas. Son 5 cosas que yo creo que están bastante bien pensadas para una empresa y de ahí, como te digo, esto trasciende, incluye, pero trasciende el objeto social de la empresa, porque una clínica seguramente puede dar salud, pero no necesariamente va a ser un buen vecino, o no necesariamente va a tener buenas prácticas Prácticas laborales, ambientales, claro, prácticas ambientales, o puede laborales. tener una gestión de desechos tremendamente mala. Entonces, es muy interesante que miremos así como esta florcita que le llamamos el sistema B: trabajadores, clientes, medio ambiente, comunidad y gobierno corporativo. Gracias, Josefa. José, ojalá breve la respuesta, porque tenemos una pregunta en el Sí, panel y ya nos quedan pocos minutos. mira, yo creo, a ver, yo creo que el elemento, déjame ponerlo un poco distinto a lo que mencionaba Josefa. En el fondo es, supongamos, hagamos la siguiente pregunta es, esa clínica, si esa clínica no estuviera, ¿qué pasaría? Yo creo que también viene un poco por ahí la pregunta. Porque al final, en el fondo, es eso impacto o no es impacto. Yo creo que va un poco al concepto que yo les mencionaba antes, de qué agrego, qué adiciono. Yo creo que también la pregunta de impacto tiene que ser un poco más desafiante en ese sentido. Y Josefa habla también de una visión más como 360, entre comillas, digámoslo. Miremos Mm, a todos aquellos actores relevantes con los que se relaciona la empresa. la Yo, florcita lo dijo muy, la, muy, la, muy la florcita dijo poéticamente. así, como todos los pétalos y toda la parte. Yo creo que hay un elemento adicional. Yo creo que también ahí en el fondo uno de los temas importantes en los que hemos entrado es la parte financiera, porque el negocio tiene que ser sustentable en sí mismo también. Mm, Yo creo que ese es un elemento importante tener, especialmente cuando esto es una empresa que mide su propio impacto. Yo te diría que yo creo especialmente en eso, yo creo que podemos medir el impacto. O sea, la clínica puede decir, mire, si usted llegara acá, va a mejorarse más rápido, va a mejorarse mejor, ¿ya? Que en otra clínica. Y eso puede ser una medición en el sentido del impacto, pero yo creo que no en el sentido del impacto de lo que estamos hablando y lo que queremos llevar hoy día. Yo creo que ahí en el fondo es una buena separación, porque podemos hacer una muy buena medición por ejemplo, productividad y como cierta política, y ahí, claro, tú puedes medir la causalidad, todo, pero no es la medición del impacto de lo que estamos hablando. Y ahí me sumo completamente a la opinión de Josefa. Herramientas hay varias. Yo creo que aquí el elemento que quiero recalcar, lo mismo que dijo antes Josefa, o sea, hágalo. Sí, está bien, no lo hizo desde el inicio, pero hágalo. Y ahí hay varios elementos, porque incluso tú puedes hacer varias rondas, tú puedes ir, estar yendo y viniendo. Yo incluso empujo un poco más por una evaluación de impacto constante, de mejora continua. Vamos buscando dónde podemos ir mejorando. A veces una medición de Para eso impacto en el outcome, a veces el proceso. coincide con Cuando lo que tú te dice subiste Josefa, al que tiene barco. que ser además duradera y de Exacto. largo plazo. Oye, hay una pregunta en el panel, y esta es la última pregunta, pero ya nos quedan pocos minutos. Dice, para la medición de impacto, ¿cómo se podría o debiera llevarse a métricas monetarias? ¿Alguna sugerencia también? Segunda pregunta, para medir cuando no hay línea base. Vamos con la primera. ¿Se puede llevar a métricas monetarias? Yo, eh, yo creo que hay cosas que no vas a poder llevar a métricas monetarias. Punto. Yo creo que ahí hay que
hay que decir básicamente eso. Y yo creo que en ese sentido podemos tratar de decir, bueno, cuánto logramos ahorrarle a alguien con algún programa, algunas cosas, pero hay cosas que no son medibles. Y podemos dar ejemplos que son un poquito medio como así oscuros, pero hay ciertos propósitos que sencillamente no son medibles monetariamente hablando. Y el desafío justamente ahí es cómo llevarlos a alguna medición, que algo que podamos cuantificar. Pero yo creo que no todo necesariamente va a ser llevable a algo monetario, Josefa, en ese sentido. perdona, Josefa. Sí, me sumo. Hay cosas que el dinero no puede comprar, dice el comercial por ahí. ¿Ah? Pero generalmente, o sea, muchas de las métricas de impacto tienen que ver con alcance en personas, ¿ah? Toneladas de residuos, kilowatts ahorrados. ¿Ah? Entonces, bueno, el kilowatt es como re fácil de ponerle un precio. Pero los residuos, ahí tienes que decir, bueno, ¿qué pasaría? Tienes que como, y ahí me sumo a la otra pregunta que viene, a veces no hay línea de base, tienes que comparar con experiencia internacional, o tienes un grupo de control o no tienes grupo de control, que el grupo de control es como a la misma población, a una le entrego el beneficio y a la otra no le entrego, es como el placebo en la medicina, ¿ah? ¿Contra qué te compara? Esas son complejidades yo estoy de acuerdo que no todo se puede cuantificar. Ahí quizás un No, ejemplo es lo que tienen ciertos bonos, que es el pago por resultado, y que ahí puede incorporarse la variable desde la lógica del resultado, más que desde la monetarización. así Oye, es. nos queda exactamente 2 minutos, por lo tanto es 1 minuto para cada uno, generosamente distribuido y equitativamente distribuido, por si quieren cerrar como con algún mensaje tipo debate presidencial, como su minuto de confianza. A ver, un detalle específico a la pregunta que hacían al final, yo creo que tomar ese detalle. Tú puedes medir, está bien, no partiste midiendo al inicio, pero tú puedes buscar una medición final. Va a ser más difícil hacer el impacto, es más difícil lograr encontrar y medirlo, pero tú podrías buscar, por ejemplo, hay metodologías que dicen, mira, esto lo recibieron, estos fueron clientes, fueron beneficiarios, tratemos de buscar de alguna manera algún punto de comparación que me permita decir, bueno, qué tanto cambiaron las cosas por aquello que estoy evaluando, que estoy viendo en el impacto. Esas comparaciones existen. Y a veces las variables no es necesario que las hayas medio tú, las puedes medir con alguna cosa, Indicador respuesta existente. CACEN, indicador existente. Yo creo que eso no te debe frenar. Me sumo aquí completamente a lo que dijo Josefa. O sea, si lo quisiste hacer, vamos y tratemos de hacerlo y nos permite hacer una segunda ronda, pero hazlo y hay que ser creativo entendiendo las limitaciones. Ese es un detalle. Pero para mí el elemento uno, así como los segundos que me quedan de mi minuto, es hay que hacer una evaluación de impacto. El momento que ustedes quieran hacerlo, la evaluación de impacto hay que hacerlo, hay que medirlo, porque todo aquello que podemos medir nos permite tomar mucho mejores decisiones. Yo creo que ese es el elemento base, no frenarse porque no partí haciendo desde el momento cero, hagámoslo. Converse con alguien que lo pueda ayudar y hacerlo. Bien, gracias José. Josefa. Mira, cuando a mí me tocó estudiar comunicaciones, lo que estaba de moda era la misión y la visión. Ahora la CMF, y quizá ese fue mi granito de arena a la norma, está pidiendo que también se reporte el propósito. El propósito. Esa palabra yo puedo decir que tiene nombre en esa. ¿Y por qué quiero volver al propósito? Quiero volver al propósito porque nosotros hemos evolucionado como consumidores, hemos evolucionado como talento que se incorpora a las empresas, estamos evolucionando como inversionistas y esto es algo que nosotros no podemos dejar fuera de los análisis que estamos haciendo. Como les decía antes, el juego entre el propósito y el impacto es súper interactivo. El propósito nutre al impacto, el impacto nutre al propósito. Pero este tema de que las empresas van a tener que declarar y tener un propósito, y ese propósito, así como antes tú la visión y la misión, tú decías cómo ha permeado, cómo lo mido, también se va a tener que medir. Y es súper importante que ese propósito se mida, si no va a quedar en pura chaya, en un lindo papelito en el diario mural o en la papelería corporativa o en el pie de firma del mail. Y ese propósito de impacto es lo que finalmente nos está haciendo mucho más allá de la licencia social para operar, mucho más allá de minimizar los riesgos, que está muy bien, es lo que está atrayendo al talento, es lo que está fascinando al consumidor, es lo que está atrayendo financiamiento y que conecta con los demás, con el propósito, con el propósito también personal de los trabajadores, con la trascendencia de nuestro trabajo, con la belleza de nuestro trabajo y con ese rol público de la empresa que es ineludible. Eso es lo que quizás quisiera hacer como último remarca. Gran comunicadora, además, Josefa, yo lo dije, ¿viste?
Oye, con esto cerramos este café y cerramos además el ciclo de los 4 cafés. No los puedo dejar invitados al próximo porque el próximo va a ser el próximo año. Esto fue una alianza muy fructífera entre el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica y el GSG, así que vamos a hacer más cosas el próximo año. Mientras tanto, los dejo invitados a inversiondeimpacto.cl, que esa es la página web del GSG, donde hay montones de información al respecto. Hay un newsletter que está saliendo y que es bastante leído, así que métanse ahí y agradecerle a Josefa y a José por el tiempo, por la claridad de las ideas. Nos preguntan si se va a compartir la grabación. Efectivamente, se le manda a todos los invitados la grabación de esto, así que pueden verlo después. Y que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen fin de año. Gracias, Josefa. Gracias, José. Gracias a ti, gracias, Josefa. Gracias a ti, Javier. Gracias a ESG y al Centro de Gobierno Corporativo. Sí, gracias, lo escuché muy bien. Gracias.